como que sí están despiertos, ¿no? Que ya sabes, y sí estamos despiertos. Bien, me dijeron que es un taller y por eso estamos aquí, sentados de esta forma, y no un culto propiamente. Entonces, vamos a tratar de interactuar, porque yo estoy cierto que todos tenemos una concepción de qué es el esfuerzo cristiano. Entonces, podemos darlo por visto. Vamos a ver qué cosas adicionales podemos aprender hoy sobre el esfuerzo cristiano. Porque, como bien lo dice allí, estamos celebrando la Semana del Esfuerzo Cristiano Mundial. Y esto es como para que aprendamos algunas cosas adicionales. Fíjense ustedes, ¿qué es el esfuerzo cristiano? El esfuerzo cristiano inicia como Christian Endeavor en los Estados Unidos. La traducción es esfuerzo cristiano. Y esto que tienen aquí ahorita que vamos a leer, interdenominacional, global, ¿sí? Eclesial, interdenominacional, global, centrado en el evangelio que desarrolla defensores que empoderan intencionalmente a los jóvenes. Fíjense ustedes que esto es muy interesante, es muy importante. El esfuerzo cristiano mundial no se enfoca en las sociedades infantiles, ni intermedias, ni de adultos. Se enfoca primordialmente en los jóvenes. Esto es muy importante que lo consideremos. Empoderan intencionalmente a los jóvenes para que se comprometan con Cristo y participen de su fe. Esa es, digamos, el resumen, la descripción que tiene el esfuerzo cristiano mundial en su página. Pero no es lo único, de hecho es la primera parte. Vamos a ver. Es ahí. Sí, perdón. Dios usa el esfuerzo cristiano para hacer brillar la luz de Cristo. Si alguno de ustedes puede leer, por favor, Juan 1:5. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprenden. Exacto, gracias. La luz en las tinieblas resplandece. Dios usa el esfuerzo cristiano para hacer brillar la luz de Cristo. ¿Sí estamos claros? Vosotros sois la luz del mundo. Los esforzadores estamos aquí para ser la luz del mundo. Y realmente me gusta mucho que prácticamente todos los que estamos son esforzadores. ¿Sí? Y bueno, los que no necesariamente formemos parte de una sociedad de esfuerzo cristiano, eso no quiere decir que no seamos esforzadores. Podemos ser esforzadores al servir a Cristo y a su iglesia, independientemente de que lo hagamos formalmente dentro de una sociedad. Fíjense aquí, dice, durante más de 140 años, el esfuerzo cristiano ha ayudado a los jóvenes a comprometerse con Cristo y participar en la obra de su reino a medida que crecen hacia la plenitud de Cristo. Gabriel, ¿puedes leer por favor Efesios 4, del 11 al 13? Efesios 4, del 11 al 13, por favor. Y el mismo Dios, uno ciertamente, apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y otros doctores, para protección de los santos, para la ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a mediana edad en la plenitud de Cristo. Gracias, hijo. No lo pierdas. Para que leas nuevamente, por favor, el versículo 12. Con toda humildad y mansedumbre, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Exacto. Gracias. Vamos a detenernos un momento en esto. Dice, durante más de 140 años el esfuerzo cristiano ha ayudado a los jóvenes para básicamente servir a Cristo y a su iglesia. ¿Se fijaron lo que acaba de leer Gabriel en el versículo 12? ¿Qué dice? ¿Para qué? Con toda humildad. Versículo 12. ¿Para? Y para la obra del ministerio y Para la edificación del cuerpo de Cristo. exactamente, esas tres razones. La que me interesa ahorita es edificación del cuerpo de Cristo. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué creen de qué se trata esto de edificación del cuerpo de Cristo? Que sea de bien, ¿no? ¿Para quién? Para el mismo cuerpo. Para el mismo cuerpo. Que somos nosotros. ¿Que somos quiénes? El cuerpo de Cristo. ¿Que le llamamos? Iglesia. Exacto. Por Cristo y por su iglesia. ¿Sí estamos claros? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Exacto. Entonces, ¿para qué sirve el esfuerzo cristiano? Nosotros, los hijos de Dios, salvos. Para no hacer felicidad. Para que crezca la iglesia. Para que crezca la iglesia, ¿cómo? A través de nuestro servicio. A través de nuestro servicio, esforzándonos. Física y espiritualmente, en número y espiritualmente. Exacto. En número Conocimiento. y en calidad, digamos así. Para edificación del cuerpo de Cristo, en número, es decir, el extendimiento del reino de Dios, y en calidad, para llegar a la plenitud de Cristo. ¿Sí estamos claros? Y si nos damos cuenta cómo todos tenemos algunas ideas, pero vamos conformándolas de acuerdo a la palabra de Dios para perfección del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Para edificación, perfección y edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí estamos claros? Bien, fíjense ustedes lo que a continuación tenemos. No sé si les parezca conocido, pero es el voto del esfuerzo cristiano. Está en inglés y es una versión por ahí de 1909. O sea, tiene más de 100 años esta versión del voto, pero es de hecho la misma que no sabemos, nada más que está en inglés. Es la que repetimos en las reuniones de consagración. Pero si se fijan aquí abajo dice el 1 de febrero de 1909 está firmada el voto del esfuerzo cristiano. Lo quise traer para que recordemos que el esfuerzo cristiano, aunque hoy incluye niños, intermedios o adolescentes, jóvenes y adultos, y somos los que estamos aquí ahorita, tiene una raíz muy profunda y muy larga. Hace más de 140 años, lo veíamos, ¿sí? Y a veces se nos olvida, o a veces creemos que siempre se ha hecho así, y hacemos las cosas como sabemos, o como creemos que sabemos. Pero la realidad de las cosas es que el esfuerzo cristiano es una organización que se conformó realmente recientemente a comparación de la iglesia. Si comparamos el esfuerzo cristiano con la iglesia de Cristo, pues la iglesia de Cristo tiene 2000 años, 140
Pues no son tantos entonces, ¿cierto? Y no solo eso, los esforzadores no empezaron con la iglesia, los esforzadores empezaron desde Adán. ¿Se acuerdan cuál fue la tarea que Dios le dio a Adán al principio? Nombres a los animales. Nombrar a los animales. Y todavía no había ninguno extinto. Estaban todos completitos. Esa fue una labor esforzada. De hecho, si nos damos cuenta, desde el momento de Adán, pasando por todos los grandes héroes de la Biblia, existe el esfuerzo cristiano. ¿Pero qué es esfuerzo cristiano? Ya vimos ahorita un poco de las raíces. Vamos a ver lo siguiente. Dice, hoy en día, fíjense ustedes este dato, es algo espectacularmente impactante. Dice, hoy en día hay 2.000 millones de jóvenes sin esperanza eterna. 2.000 millones de jóvenes sin esperanza eterna. Vamos a ponerlo en perspectiva. En el planeta somos alrededor de 8.000 millones de personas. Quiere decir que un 25%, un cuarto de la población mundial son jóvenes sin esperanza. ¿Y qué está haciendo el esfuerzo cristiano al respecto? ¿Qué estamos haciendo como esforzadores al respecto? ¿Qué estamos haciendo como cristianos al respecto? Una pregunta importante. Si es para edificación del cuerpo de Cristo, y como bien fue señalado previamente, que crezcamos en número y que crezcamos en calidad de espiritualidad, ¿qué estamos haciendo para lograr esos objetivos bíblicos? El esfuerzo cristiano, por la gracia de Dios, hoy se congrega en 55 países. 55 países. En el planeta somos alrededor de 170 países. O sea, faltaron algunos. Sí. Solo son 55, suena mucho cuando decimos 55 países, pero si lo comparamos con el total, son pocos realmente. Uno de esos países es el nuestro, por la gracia de Dios. En México el esfuerzo cristiano es una organización muy fuerte, muy vital a nivel mundial. Realmente México es de los pocos países que tiene esforzadores de todas las edades, desde la más temprana infancia. Ahorita Corderitos tiene chiquitos de 5 años, de 4 años, y Adalides tiene hermanas de más de 80. ¿Sí? Entonces tenemos un abanico muy amplio de edades por la gracia de Dios. Aún así, somos la minoría en el mundo. Somos privilegiados en el mundo, lo cual nos hace también más responsables de la generación que está viviendo hoy en el mundo. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Y me pueden decir, el sábado tenemos un concierto evangelístico, ¿no? ¿Ok? Y luego, sí, está muy bien el concierto, me parece una idea muy buena, muy interesante. Y luego, ¿qué vamos a hacer las sociedades de esfuerzo cristiano? Bueno, primero tendremos que invitar a personas que escuchen el mensaje. Pero una vez que lo escuchen, ¿qué tenemos previsto en las sociedades para edificación del cuerpo de Cristo?
las sociedades. Discipular a los nuevos. Sí, pero como sociedades de esfuerzo cristiano de esta iglesia, ¿qué tenemos? Tenemos un plan, tenemos un desarrollo ya previsto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O necesitamos revisarlo? Yo creo que necesitamos revisarlo, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, tenemos la oportunidad. Tenemos una gran oportunidad. Se ha preparado este concierto con mucha anticipación. Nos han dado diferentes formas de poder invitar a nuestros cercanos, nuestros allegados. Aun cuando ni siquiera vengan, pueden verlo. ¿Sí? Hay mucha facilidad y seguro que quedará grabado. Entonces, aunque no vengan y aunque no lo vean en vivo, lo pueden ver después. O podemos recortar algún pedacito de lo que queremos que escuchen y mandárselo por diferentes medios digitales. Ya les estoy dando ideas de lo que podemos hacer. Si nos damos cuenta, si nos fijamos que podemos colaborar como todas las sociedades, no cada una en lo individual, sino como cuerpo de Cristo, sirviendo a Cristo y a su iglesia, que somos nosotros mismos. Si estamos claros. No es porque los jóvenes o los niños o los adultos o los intermedios hagan sus labores, sus tareas, sino todos en conjunto con un mismo objetivo, que es el crecimiento del cuerpo de Cristo, el extendimiento del reino del Señor. Nos pongamos a trabajar juntos. Hace unos minutitos estábamos hablando aquí con el hermano Adán y dice el hermano Adán: no, yo creo que el Señor todavía nos va a dar mucho tiempo para que podamos evangelizar. Dije, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. El hermano decía, es que hace 20 años que nos ha dicho eso. Y hace 20 años estaba más lejos. Hoy está mucho más cerca. Es cierto. Mucho más cerca. Por lo tanto, necesitamos poner nuestro esfuerzo para hacer las cosas. Pero ¿qué es el esfuerzo? Vamos, creo que todavía faltan estas. Sí, ya está. ¿Qué es el esfuerzo cristiano? Busqué la palabra esfuerzo en el diccionario, pero quiero que me digan ustedes qué piensan que es esfuerzo. Hacer una cosa más de lo que podemos. Hacer una cosa más de lo que podemos, ¿ok? ¿Algún otro concepto? Pues implica una decisión y una acción. Correcto. Vamos a ver qué dice el diccionario. De entre algunas de las acepciones que vienen, tomé estas dos. Dice: empleo energético de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. Eso es esfuerzo. Empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Fíjense ustedes, primero dice empleo enérgico, como bien decía Dan, usando la decisión y la acción. Empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo, como decía el hermano Pablo, para hacer algo más, para conseguir algo venciendo dificultades. Es decir, no podemos y no debemos esperar que el servicio a Cristo y a su iglesia sea fácil. Debe haber dificultades. Por eso se requiere el esfuerzo. En la escuela dominical hemos estado estudiando la salida del pueblo de Israel de Egipto.
¿Ustedes creen que no le costó trabajo a Moisés dirigir a ese pueblo? Seguro que le habría dado gusto romperle las tablas de la ley a alguno de sus compañeritos, ¿no? En su momento. Ellos le sacaron unas ganas. Y ya tenía 80, imagínense. Sí estamos claros. No fue fácil. Pero cuando Dios le dijo, ve a Egipto y saca a mi pueblo de la esclavitud, no le dijo, va a ser sencillo. Dijo, yo voy a estar contigo. Pero no por eso se le facilitó. Dios estuvo con él, pero tuvieron que pasar primero las 10 plagas. Dios estuvo con él y tuvieron que cruzar el Mar Rojo. Dios estuvo con él y necesitaron agua. Y tuvieron hambre. ¿Sí estamos claros? Ahí estaba Dios y Dios le resolvió todos los problemas. Pero Moisés los tuvo que enfrentar. Si nos damos cuenta, es un ejemplo que, tenemos ahorita muy fresco, muy cercano, porque lo hemos estado estudiando en la escuela dominicana. Pero ese es el esfuerzo que requiere Dios de sus hijos. Porque para Aarón no fue más fácil, o para Josué. Ahí estaba Josué, si ustedes recuerdan, Moisés subió al monte y Josué estaba esperándolo allí. Iba al templo y Josué estaba afuera. Bueno, al templo, al tabernáculo, y Josué estaba afuera, ¿cierto? Y ese Josué, 40 años después, le dice Dios, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿No lo había ya probado Josué? ¿No había ya demostrado su calidad de esforzador y su valentía? Sí, sin duda, con creces. Sin embargo, Dios no le pregunta, no le pide, no dice, si puedes, no. Te mando que te esfuerces y seas valiente, le dice. ¿Sí estamos claros? ¿Tú crees que contigo va a haber alguna concesión distinta? No. Somos siervos iguales. Y de nosotros demanda ese esfuerzo, ese empleo enérgico del vigor. Y fíjense ustedes los sinónimos, me llamó mucho la atención todos los sinónimos que maneja el término esfuerzo: afán, empeño, ahínco, trabajo, sudor, sacrificio, ánimo, ardor, brío, denuedo, vigor. Si leemos nuestros informes, ¿alguien los caracterizaría con esas palabras? A veces no, ¿verdad? A lo mejor sacrificio. Sudor. Sí, sudor. Sí. Hay que vencer la vergüenza de pedir disculpas. Sudor. Pero también implica vencer la vergüenza de pedir disculpas, aunque tal vez algunos ya no tengan vergüenza. Unos ya hicieron callo. Ya bien. Pero fíjense ustedes, yo creo que nos cambia la perspectiva si pensamos en estos adjetivos que son sinónimos de esfuerzo cuando estamos haciendo nuestro plan de trabajo y cuando estamos llevando a cabo nuestra labor, nuestro servicio en el esfuerzo cristiano. Y cuando estemos haciendo nuestro informe, simplemente se denotará lo que ya hicimos. Yo creo que todos estos adjetivos se aplican a la labor que hizo no solo el esfuerzo cristiano, sino toda la iglesia en la convención el año pasado. Todos esos adjetivos, sin duda, se ocuparon brillantemente, verdaderamente. Y ese es el servicio del esfuerzo cristiano a la iglesia de Cristo y por Cristo,
así como por su iglesia. ¿Sí nos damos cuenta? Verdaderamente vivimos el esfuerzo cristiano aún sin ser miembros del esfuerzo cristiano. Muchos hermanos vinieron a estar sirviendo las mesas, a estar ayudando en la cocina, hermanos que a veces no vienen ni en la tarde, pero estuvieron aquí, ¿cierto? Y estuvieron en la tarde y estuvieron en las noches por servir a Cristo y a su iglesia. ¿Y qué los motivó? El esfuerzo cristiano. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Qué es el esfuerzo cristiano? Ese corazón que nos motiva, que nos mueve, que nos conmina a vivir por Cristo y por su iglesia. Y nos damos cuenta que lo hemos hecho como iglesia, que lo hemos hecho como esfuerzo cristiano de esta iglesia, y que hemos movido a la iglesia a esa bendición, y que la iglesia no solamente gustosa lo hizo, sino aún lo agradece. Agradece esa oportunidad de ser útiles delante de Dios. Eso es el esfuerzo cristiano, aunque no sea el esfuerzo cristiano. ¿A qué me refiero? Ese es el espíritu del esfuerzo cristiano, aunque no todos los que participen sean miembros de una sociedad. ¿Sí estamos claros? Sí. Y nos damos cuenta cómo verdaderamente el esfuerzo cristiano es útil para ejercitarnos espiritualmente. ¿Ustedes creen que el cansancio de venir y trapear o poner las mesas o poner y quitar las camas de donde se hospedaron los hermanos fue solamente físico? No, fue un ejercicio espiritual también. ¿Por qué? El Señor Jesucristo lo hizo por sus discípulos. Él se arrodilló a lavarle los pies a sus discípulos. Y Él nos dijo, les dijo y nos dijo a través de ellos: ejemplo os he dado para que tú lo hagas igual. Servir a su iglesia. Sirviendo a su iglesia, servimos a Cristo. Porque así lo dijo el Señor: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¿Se acuerdan que dijo así? Y si no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. Nos damos cuenta. El esfuerzo cristiano es ser hijo de Dios, demostrando. Eso es el esfuerzo cristiano, si nos damos cuenta. Vamos a ver, esto vimos esfuerzo, pero vamos a ver ahora qué es cristiano. Perdón, no se alcanza a ver, es Isaías. ¿Qué dice? Isaías 40, 29, si no me equivoco. La cita no es exactamente como está ahí en la presentación, porque es otra versión, pero si puedes, ¿lo puedes leer por favor? Isaías 40, 29. Por favor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Gracias. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Exactamente, creí que no. Exacto, pero sí. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Dios. Claro, Dios. ¿Se acuerdan cómo empieza el voto del esfuerzo cristiano? Confiar Que el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Dios. Él da el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Verdad, hermano? Ahorita no te sentías cansado y de todos modos subiste esto. Yo sé, aquí estás y lo subiste. ¿Cierto? Si nos damos cuenta, Él da fuerza, Él da fortaleza, aun cuando parezca que no tengamos ninguno. Tenemos muchos ejemplos.
empezando con Moisés, que a los 80 le dijo, Dios, tienes esta tarea, y todavía sirvió al Señor 40 años más. Normalmente cuando hablan de que ya tengo 51 y ya siento que voy de bajada. Imagínate Moisés a los 80. Hermano, no me esté ventilando acá. Moisés a los 80, digo, la mayoría de nosotros a los 80, si alcanzamos a llegar a esa edad, pensaríamos que pues ya estuvo bien, ya lo que hicimos lo tuvimos que hacer y ya está. Moisés empezó esa etapa, la más difícil de su vida. 40 años estuvo como hijo de la hija de Faraón. 40 años estuvo en el desierto pastoreando y otros 40 encabezando al pueblo de Israel en la salida de Egipto. Sí fue lo más difícil, ¿no? Sí. Sin duda alguna. La etapa más pesada de su vida la vivió en el último momento. Y Dios te llama a servirle cuando a Él le parece oportuno, no cuando a ti te parece apropiado. Y en ese instante tienes que estar dispuesto y disponible para dar el esfuerzo. Como hijo de Dios, vamos a ver qué es cristiano. ¿Qué es cristiano? Esto viene del latín cristianus y del griego cristianos, perteneciente o relativo a la religión de Cristo. ¿Sí estamos todos conscientes de qué es Cristo? ¿Qué significa Cristo? Perdón. Salvador. Jesús Salvador, pero Cristo es ungido. Cristos es ungido. ¿Sí? ¿A quién es ungido? A los profetas, a los reyes y a los sacerdotes. 3 oficios que requerían el ungimiento: profetas, sacerdotes y reyes. El Señor Jesucristo es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Él es el ungido, Él es el Cristo. Eso es lo que significa Cristo, o Christos en griego. Perteneciente o relativo a la religión del ungido, a la religión a la única verdadera religión. ¿Por qué? ¿Qué significa religión? Religión, exacto. Religión viene del latín religare, volver a ligar o volver a unir al hombre con Dios. Y el único que ha dicho: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través del Señor Jesucristo, fue el Señor Jesucristo. Entonces, este es directo del diccionario de la lengua española, no es un diccionario cristiano. Pero lo que nos está diciendo aquí es: cristiano es perteneciente o relativo a el camino, la verdad y la vida, que es el ungido por excelencia. Si estamos claros, eso es lo que dice, sin ser un libro de teología, pero es lo que tenemos que entender y lo que podemos entender por las palabras que utiliza el texto. Si estamos claros. Bien, entonces el esfuerzo cristiano es para hijos de Dios, para aquellos que siguen el camino, la verdad y la vida, para aquellos a quienes el Señor les es sacerdote, profeta y rey. ¿Sí estamos claros?
no es para todo público, es para cristianos. Entonces, muy importante. Y finalmente este adjetivo cristiano que profesa la fe de Cristo, es decir, que conoce al ungido y que cree en él como su Salvador. No en un Cristo crucificado, no en un Cristo histórico, sino en un Cristo que vive a la diestra de Dios Padre. Y por él estoy sirviéndole a él y a su iglesia para servirle a él. ¿Sí estamos claros? Eso es cristiano. Entonces, una síntesis de qué es esfuerzo cristiano. El empleo enérgico de vigor, afán, empeño, ahínco, trabajo, sacrificio, ánimo, ardor, brío y denuedo para servir a Cristo y a su iglesia, venciendo las dificultades en Cristo que me fortalece. ¿Sí estamos claros? Eso es el esfuerzo cristiano. Y como pueden darse cuenta, como pudieron darse cuenta a lo largo de esta reflexión, es una vivencia, no es teoría. El esfuerzo cristiano es para practicar la vida cristiana, para que nos ejercitemos como hijos de Dios y para que, aunque no seamos parte de una sociedad de esfuerzo cristiano, podamos vivir consistentemente, día con día, no domingo a domingo o mes a mes que tengamos que presentar un informe, no, sino día con día, vivir sirviendo a Cristo y a su iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Y aunque haya dificultades, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y las dificultades no se van a hacer menos, no se van a disolver, pero Dios dará la solución, por imposible que parezca. Recordemos el cruce del Mar Rojo. Siempre me ha impactado la frase del Señor cuando Moisés le dice: Señor, ¿qué hacemos? Aquí están las montañas, el ejército egipcio y el mar enfrente. ¿Cómo le hacemos? Y el Señor le dice a Moisés: di al pueblo de Israel que marche. ¿A dónde? Di al pueblo de Israel que marche. Y cruzaron en seco el Mar Rojo. Y cruzaron en seco el Mar Rojo. Y hoy se puede ver todavía. Recordarán ustedes que Dios puso una columna de fuego tanto para iluminar como para calentar al pueblo de Israel. Y esa columna estaba separando al ejército del pueblo que estaba cruzando. Y quedó en la ribera de donde cruzaron, la arena de la playa quedó cristalizada por ese fuego, que es un vestigio arqueológico que hoy se puede ver. Bueno, se puede ver si llenas como 200,000 millones de permisos, porque está como muy prohibido pasar por allí, porque es una comprobación de que lo que dice la Biblia es cierto, y es un país musulmán en donde está, en las riberas de Egipto. Entonces, es complicado eso, pero también ha habido exploraciones submarinas, bueno, sí submarinas en el Mar Rojo, que han encontrado formaciones coralinas con las medidas y las formas, como los ejes y las ruedas de los carros del faraón de la época del Éxodo. Pues ahí está, es cierto. Además, existen unos pilares
que mandó poner Salomón, más de 400 años después. Mandó poner Salomón esos pilares para conmemorar el lugar en donde el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, y existen esos pilares todavía. Bueno, uno lo quitaron del lado, porque del otro lado es Arabia Saudita. Entonces, allí no se puede ver, pero allí en Arabia Saudita es donde está el monte Sinaí, y se puede ver todo lo que hemos estado estudiando en Éxodo. Ahí se puede ver los vestigios arqueológicos de esos sitios, lo cual quiere decir que Dios estuvo con Moisés y estuvo con el pueblo de Israel verdaderamente, y no porque lo tengamos que comprobar, sino porque nos debe maravillar que ese Dios que hizo esos portentos es el Dios al que tú sirves en el esfuerzo cristiano. Es el mismo Dios, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Aarón, el Dios de David, el Dios de Elías, el Dios de Jonás, con todo y que era tan enojón y no le quería hacer caso. El mismo Dios de Jonás es tu Dios. Y así como aquellos varones fueron esforzados, y las mujeres también, recordarán ustedes la historia de Jael, por ejemplo, cómo Jael mata a Sísara. Cuando ningún capitán, ningún general, ningún soldado lo pudo hacer, ella, por la mano de Dios, lo hace. Para honra y gloria de Dios, para crecimiento del cuerpo de Cristo, aunque todavía no tenían ese concepto en ese momento, si nos damos cuenta. Eso es el esfuerzo cristiano. Hombres y mujeres sirviendo a Cristo a través de servir a su iglesia. Dios permite, hermanos, que esto que estamos aprendiendo nos motive a lo que sigue. ¿Qué es lo que leímos? El último versículo que leímos en 2 de Samuel 10, que dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que quiere que haga. Esfuérzate y esforcémonos, y haga Jehová lo que le pide. Tú haz tu parte, tú apoya, ayuda, coadyuva con tus hermanos, y que Dios haga lo que bien le parece. Pero tú no dejes de hacer lo que te corresponde. O como lo dijo el Señor Jesucristo en su momento, cuando iba en la entrada triunfal, y los mancebos, dice que lo aclamaban y le decían: Hosana en las alturas, bendito el Hijo de David que viene. ¿Se acuerdan? En la entrada triunfal. Y los fariseos le decían: Señor, diles que se callen. ¿Qué les dijo el Señor? Si estos se callaran, las piedras hablarían. Las piedras hablarían. Y yo no quiero que una piedra tome mi lugar. No nos callemos. Hablemos. Vivamos y sirvamos a Cristo y a su iglesia. Sirvamos a Cristo a través de servir a su iglesia. Pongamos en práctica los principios del esfuerzo cristiano, los ideales del esfuerzo cristiano. Vivamos por Cristo y por su iglesia para perfección de los santos, para edificación del cuerpo de Cristo. Y que Dios nos bendiga. Gracias.